Buenos días, Buenos Miss. días, Buenos Miss. días, Miss. Buenos días, ¿cómo Miss. está? Buenos días, Buenos- Miss. Buenos días. Bien, por favor, todos aperturen sus cámaras, por favor. Cámaras. Todo. Listo, aperturen sus cámaras, por favor, todos. Ya no hay internet. Bien, se van preparando, por favor, el grupo de temperatura, ¿bien? El grupo de temperatura se va preparando y van compartiendo sus diapositivas. Por favor, el grupo de temperatura, ¿quiénes son? Compartan de una vez sus diapositivas. Listo. A ver, por favor, ¿pueden poner la diapositiva donde están los integrantes para poder ver quiénes son los que van a exponer? ¿Y cuántas diapositivas son? Bien, los que han puesto con rojo son los que no han participado, ¿verdad? Chicos, Sí, Miss. Los que están en rojo son los que no han participado. listo. Bien, entonces, a ver. Guaraca Quispe, Lisbeth. Lioglia, Silio, Alexandra. Mamani, Lisbeth. Y Pari, Alvarado, Evelyn son los que van a exponer. ¿Cuántas diapositivas son, chicos? Chicos, ¿cuántas diapositivas son?
Tenemos 30 diapositivas. Ya, entonces una persona más. Minaya Collado. Mary, Janet. Minaya Collado, Mary. Sí, amigo. Ay, te quiero. Me compras no relleno, pero no fresa, te he dicho. Me compras relleno, pero no. ¿Qué te diré? Por Gritado, favor, oye. sus audios, chicos. Nadie me lo expreso, no sé. Milán, no es tú ni tu audio. Ya, a ver si empezamos, por favor, con la exposición. Mientras van exponiendo, por favor, van mencionando sus nombres. A ver, los chicos que mencioné, por favor, empecemos con la exposición. Buenos días. Chicos, ¿van a exponer o pasamos al siguiente grupo y se queda sin nota el grupo de temperatura? Chicos, por favor, conéctense. A ver, chicos, se supone que siempre debe de haber una persona encargada del grupo, un moderador. Entonces, para ello, esta persona debe de encargarse de que todos estén atentos y listos para la exposición. Ver si están o no están en plataforma. Y si no están en plataforma, a ver esos audios. Voy a empezar a bajar puntos a los que estén sus audios prendidos, a menos que no estén participando. Lo peor es que ni siquiera están atentos, porque si al menos escucharan lo que estoy diciendo, apagarían el audio. Dulce Quispe, tienes menos 2 puntos en tu exposición. A ver, si le hacen saber a su compañera, ¿ya? Alguien que la conozca, por favor. Lamentablemente yo no puedo silenciar su audio. Sí, sí te escucho. Voy a comunicarme, por favor, con la señorita encargada de la plataforma para que silencie su audio. Y le hacen saber a Dulce Quispe que tiene menos 2 puntos en su exposición. Ya voy a poner, buenos días, Miss, buenos días, compañeros. Hoy me toca poner la definición de la temperatura. Variaciones de la temperatura corporal. En el 41 de hipertermia es 1 grado de 41. De la fiebre grave es 39.6. De la fiebre moderna... Ay, ¿quién está cambiando? ¿Qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es la media relativa de calor o frío asociada en el metabolismo del cuerpo humano. La temperatura del cuerpo humano varía, depende del sexo, la edad, la hora del día y el nivel de esfuerzo y el estado de salud, como enfermedad y la menstruación. La temperatura corporal es generalmente de 98.6 grados de fiebre, 37. La temperatura corporal normal puede tener un amplio rango que va desde de los 97 grados de fiebre, 36.1
La temperatura del cuerpo humano varía. Depende del efecto de Miss, la hora del día, el nivel de A ver, esfuerzo. no sé quién está hablando, aparte de Lisbeth. Si se ponen de acuerdo, por favor. definición corporal. Es la medida relativa del calor o frío asociado al metabolismo del cuerpo humano. Es el resultado de equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. Función: mantener activos los procesos biológicos. Temperatura es el calor que se encuentra en el cuerpo humano producto del calor perdido y el calor producido por las actividades metabólicas. Valores normales. Oral de 36 a 37.5 centímetros grados. Auxiliar de 36 a 37.5 centímetros. Rectal de 36 a 38 centímetros de la temperatura de la fiebre. Pueden pasar a otro. Objetivos. Evaluar el estado de termorregulación del individuo. Ver que la temperatura corporal esté dentro de los parámetros normales de 36.5 y 37.2. Regular la producción de calor tanto como su pérdida. Complicaciones de la termorregulación. Es de 35 centímetros grados de 35 centímetros de desajuste, ¿no? Y 41 centímetros, es muy alto, o sea, se puede pasar del límite. Mantener un registro gráfico del paciente para poder observar los avances del paciente. Reconocer y referir los cambios y alteraciones que prescriben revisión médicas. Examinar al paciente y ver si ha tenido cambios negativos y si así llevarlo al centro de salud para revisión correspondiente. Conocer la evaluación de los procesos patológicos. Ver los avances científicos de ciertas enfermedades, ya sea fiebre o hipotermia. Principales trastornos. La enfermedad causada por la alteración de la temperatura corporal incluye cuadros leves, las calambres y el síncope por calor, junto con otros que pueden poner en serio peligro la vida del individuo, el golpe de calor, la hipotermia maligna, el síndrome neuroléptico y maligno, etc. Hipotermia maligna. Temperatura corporal elevada a niveles peligrosos, generalmente como consecuencias de un clima cálido húmedo por tiempo prolongado. La hipotermia ocurre cuando los mecanismos que regulan la temperatura corporal no funcionan correctamente a la edad avanzada de ciertas enfermedades y ciertos medicamentos aumentan el riesgo del desarrollo. Este es el síndrome neuroléptico. Es un trastorno de aparición rara, observando más frecuente en varones jóvenes con enfermedades psiquiátricas que toman neurolípticos con mayor riesgo si asocian con el litio y
depresivos de carácter idiosincrático grave es un cuadro potencialmente fatal. Hipotermia. Caída importante y posiblemente peligrosa de la temperatura corporal. La causa más común es la exposición prolongada y el frío. Causas comunes. La hipotermia puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente, por ejemplo, la exposición al frío o el esfuerzo físico externo. La fiebre. La fiebre es un aumento temporal de la temperatura del cuerpo o en general debido a una enfermedad. Tener fiebre es signo de que algo fuera de la común está pasando en el cuerpo. Para un adulto la fiebre puede ser molesta, pero en lactantes y bebés, una temperatura algo elevada puede indicar una infección grave. La fiebre normalmente desaparece al cabo de algunos días. Material y el equipo. Los termómetros de uso común son los que tienen escala de mercurio, pueden ser bulbo, corto, ancho y romo, para medición de temperatura rectal, y del bulbo largo para tomar de temperatura axilar, bucal o inguinal. La escala de medición está graduada en grados centígrados o Fahrenheit. El termómetro está dividido en grados y décimas de grados y sus límites son de 34 a 42.2 centímetros y de 94 a 180 de Fahrenheit. ¿Puedo pasar? Sí, que pase otra persona, por favor. Yo voy a seguir. Ante todo, buenos días. Mi nombre es Elizabeth Mamani. A mí me ha tocado exponer los tipos de termómetros. Hay termómetros digitales, las cuales son que se marcan solo digitalmente, que son las más utilizadas originalmente. Y es el termómetro de mercurio, la cual se emplea con mucho para tomar la temperatura de las personas y para medir la de los interiores. Y otros tipos de termómetros, también está el termómetro de oído, que también es digital, y el termómetro infrarrojo, la cual se utiliza ahora por el coronavirus, que te mide para medir la temperatura, que puede ser en la frente o en el brazo, que no tiene que pasar de 37 grados. Y termómetro Galistam. Otra diapositiva. Procedimiento de la toma de la temperatura. La medición de la temperatura del cuerpo puede ser útil para detectar una enfermedad. Con ella también se puede monitorear si es un tratamiento está en funcionamiento o no. La temperatura alta corresponde a una fiebre. Casi siempre se sugieren los termómetros electrónicos, ya que son fáciles de saber cuánto de grados estás. La temperatura se observa en una pantalla fácil de leer. Se puede colocar el bulbo del termómetro en la boca, que aproximadamente son de 3 minutos, que tiene que estar debajo de la boca. En el recto tiene que estar solo durante 3 minutos, no se tiene que pasar. Y en la axila es debajo del brazo, que solo tienes que estar con 5 minutos. La otra diapositiva. Para procesos de la toma de temperatura. Primero, antes de sacarlo, tienes que limpiar el termómetro para que no esté sucio ni pueda afectar al paciente. Preparar el material, informar del procedimiento
preparar la zona en donde se coloca, puede ser el oído, el axila, en la boca, en el recto, que en el recto mayormente son solo para los niños. Y colocar el termómetro durante 3 o 5 minutos. Y sacar el termómetro y leer de cuántos grados de temperatura se encuentra el paciente. Medición de la temperatura. La medición de la temperatura del cuerpo puede ser útil para detectar una enfermedad con ella. Y también se puede monitorear si un tratamiento está funcionando o no. La temperatura corresponde a una fiebre, si pasa de 37 grados. La forma en que se realiza el examen, en el caso de la boca, que se tiene que colocar debajo del bulbo de la boca, o sea, debajo de la lengua, y que cierra la boca y respire por la nariz durante solo 3 minutos. En el recto, que es mayormente utilizado solamente para los niños. Este método es para los bebés y niños pequeños. Ellos no son capaces de sostener el termómetro de la boca con mayor seguridad porque son niños y se pueden jugar o pueden hacer algo así. Durante solo 3 minutos. En el oído se enciende el termómetro, coloca suavemente el termómetro en el oído solamente durante 1 segundo. En la axila se tiene que colocar el termómetro debajo del brazo contra el cuerpo, apoyarlo solamente durante 5 minutos. Le damos el pose a otra compañera, por favor. Chicas, por favor. Yo voy a hacer. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Yo voy a exponer sobre las consideraciones especiales que debemos tener al momento de brindar los primeros auxilios. Ya. Primero, debemos actuar con rapidez, pero siempre conservando la calma para que no se empeore la situación. Evitar aglomeraciones. A veces hay gente que se reúne cuando está el herido y en vez de apoyar están como estorbo. También debemos de saber imponernos. Si no podemos brindar el primer auxilio, debemos de mejor alejarnos y no ser estorbo para el que brinda los primeros auxilios. También no debemos mover a la persona herida, salvo que sea necesario. Tal vez está en un lugar donde se puede incendiar, y no debemos mover a la persona. Tal vez tiene la pierna herida y le podemos empeorar la situación. Debemos hacer también un traslado adecuado. Como norma general, no inmovilizar al herido y si hubiera que hacerlo, moverlo en bloque, o sea, en camilla. También no debemos dar al herido de beber, comer o medicar. Tranquilizar al herido. Si le mostramos que nosotros no estamos tranquilos, el herido se va a poner peor, va a pensar que nada está bien. También debemos hacer solo lo impredecible, solo lo que está a nuestro alcance, solo lo que podemos hacer. No debemos intentar hacer otras cosas que no podemos hacer. También, si no se sabe, abstenerse. También debemos seguir unas pautas según la edad. El mejor tipo de termómetro o el mejor lugar donde colocar el termómetro, en algunos casos depende de la edad de la víctima. Por ejemplo, en los niños no podemos poner el termómetro a la boca porque no son capaces de sostenerlo debajo de la lengua. Es mejor hacerlo por el recto. También se considera el momento del día en el que se hace la medición. Si es por la mañana, a veces la temperatura es menor que cuando es de día. También la estación, el sexo.
la posición durante la medición, la alimentación, el estrés, la emoción y la cólera son capaces de aumentar la temperatura. La ingestión de alcohol. También no se debe, para cuando tenemos que tomar la temperatura, no debe de comer, no deben de ingerir algún alimento o beber algo o fumar. Siempre hay que limpiar la punta del termómetro de acuerdo con las instrucciones de tu termómetro en particular, porque a veces puede causar infecciones. Valores normales de la temperatura. En axilar de 36 a 36,5. La temperatura axilar es la que tiene menos temperatura debido a la sudoración. La temperatura oral de 36,5 a 37 centígrados. La temperatura rectal 37 a 37,5. La temperatura rectal es la que se acerca más a la temperatura normal. Para evitar contaminar al ser humano con el termómetro, es preferible tomar la temperatura en la axila sin que se mueva y asegurándonos de que no haya alguna lesión en el sitio donde tomamos la temperatura. Miss, ahí terminó todas las diapositivas. Un compañero tiene un video para mostrar. A ver, por favor, si comparten el video. Hola. ¿Estamos listos, no? Listo. El ser humano, al igual que muchos animales, tiene la capacidad de mantener su temperatura corporal dentro de los límites establecidos, independientemente de la temperatura ambiental. A este proceso se lo llama homeotermia. En este video nos vamos a basar en los grados centígrados y no en los Fahrenheit, ya que el cuerpo humano se encuentra en una temperatura promedio que va de los 36,5 grados a los 37 grados centígrados. Esto se considera una temperatura normal. Por eso, cuando la temperatura se encuentra por debajo de los 35 grados centígrados, se considera que la persona está en un estado de hipotermia. En cambio, cuando la temperatura supera los 38, puede estar indicando la presencia de algún problema de salud al que debe prestar atención, y más aún con el tema del nuevo virus. Las personas que tienen fiebre suelen encontrarse mal, con sensación de frío, cansados, con dolor en el cuerpo, cefalea, y es con la aparición de estos síntomas que se suele recurrir al termómetro para poder saber cuál es la temperatura corporal y quitarse las dudas, pues muchas veces este dato puede proporcionar información o ser un aviso de presencia de alguna patología. Por eso, para obtener este dato, existen una gran cantidad de termómetros. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos, en especial los que sirven para medir la temperatura corporal, cómo funcionan y cómo deben usarse de manera correcta para tener una certera información del estado de tu cuerpo. Termómetro analógico. Es el termómetro más conocido y que alguna vez seguramente usaste. Fue inventado por Daniel Gabriel Fahrenheit en el año 1714, el mismo creador de la escala de Fahrenheit de temperatura. Este termómetro está compuesto por cristal y mercurio. Por este último elemento se encuentra prohibida su venta, ya que se considera un material tóxico para el medio ambiente y la salud. A pesar de ello, este método analógico de medición se sigue utilizando en gran cantidad de trabajos.
Este tipo de termómetros funciona de manera que el mercurio líquido se dilata o contrae dentro de un tubo de vidrio dependiendo de la variación de temperatura. Esta medida en el termómetro puede ir de los 35 grados hasta los 42. Para medir correctamente la temperatura corporal, primero hay que agitarlo bien, así parte con el nivel más bajo de temperatura. Luego se debe colocar en la zona donde vas a controlar la temperatura. Esta puede ser bajo la lengua, la axila o, en el caso de los bebés, en la zona rectal. De hecho, la mayoría de la gente lo mide en la zona axilar. Debes mantenerlo ahí unos 4 minutos mientras el mercurio registra la temperatura que tiene tu cuerpo. Retiras el termómetro y finalmente controlas hasta dónde llega el mercurio en la escala de grados. Si bien este tipo de termómetros está prohibido, es el más certero a la hora de medir la temperatura. De todas maneras, fue reemplazado por el termómetro Galistan, el cual es un líquido de galio, indio y estaño en su composición. Termómetro digital. Este tipo de termómetros serían la versión 2.0 del termómetro de mercurio, ya que son más modernos, más seguros y más fáciles de utilizar. Se mide de la misma manera que el analógico, solo que puede ser más exacto y rápido, pues, en su mayoría, indica con una alarma cuando se ha terminado de medir la temperatura de tu cuerpo sin la necesidad de contar los minutos vos mismo, y te muestra en una pequeña pantalla la temperatura que registró. Funciona gracias a que mide la temperatura a través de un mecanismo que capta la energía mediante una resistencia, la cual se traslada por un circuito eléctrico que se encarga de transformarla en la cifra y muestra el resultado de la temperatura en la pantalla del dispositivo. La única desventaja que podría tener este termómetro es que funciona mediante pilas, por lo que puede ser necesaria su reposición, aunque suele durar bastante tiempo. Sin embargo, el mismo display del aparato te lo notificará. Termómetro de infrarrojos. Este tipo de termómetro, llamado pirómetros o termómetro de no contacto, es el que más se está viendo hoy en día por el tema del virus, ya que permite a los usuarios medir la temperatura más precisa que los métodos convencionales, donde los sensores de temperatura no pueden ser empleados, como también donde se requieren mediciones sin contacto debido a razones de contaminación o peligrosas. De hecho, estos termómetros se están utilizando hoy en día en terminales de trenes o aeropuertos, donde hay una gran cantidad de movimiento de personas y es necesario obtener la temperatura de las personas de la manera más rápida posible. Por ello, el termómetro está compuesto por un sensor, un sistema óptico y una unidad de cálculo con algoritmos. A través de la lente mide las radiaciones infrarrojas que emite el cuerpo y que varían de acuerdo al calor corporal. De esta forma, calcula la temperatura que queda registrada en la pantalla en segundos. Esta medición de radiación térmica es el mismo principio que rigen las cámaras térmicas de los aeropuertos. Por eso, su uso particular es costoso, ya que está pensado para usos comerciales, alimenticios y sanitarios. Termómetro de oído. Como bien dice el nombre, mide la temperatura a través del oído, más concretamente la temperatura de la membrana timpánica, a través de los rayos infrarrojos. Al igual que el anterior termómetro, es bastante rápido, más precisamente en 2 o 3 segundos. Este aparato es especialmente útil para medir la fiebre de los más pequeños, que suelen ser inquietos y resulta difícil colocarles un termómetro analógico o digital durante unos minutos. Sin embargo, no se debe utilizar en bebés menores de 3 meses, ya que tienen el canal auditivo muy pequeño como para usar estos termómetros. De todas formas, tiene algunas desventajas, principalmente la variación de temperatura entre 0,5 y 1 grado centígrados con la temperatura real y su elevado costo. Termómetro de frente. Seguramente cuando eras chico tu madre te colocaba la mano en la frente para ver si estabas caliente y así saber si tenías fiebre o no. Tienes fiebre. En este caso, este termómetro funciona igual que el anterior, midiendo la temperatura con infrarrojos, pero con otro tipo de diseño que permite obtener la información de diferentes superficies, en este caso de la frente o de la sien. Como es con infrarrojo, tiene la ventaja que permite una medición sin contacto en unos segundos. Sin embargo, dependiendo de las cremas, la temperatura ambiental y la sudoración que tenga la frente, pueden afectar el resultado y pueden no ser precisos. Termómetro de tira plástica. Este tipo de termómetros son productos que tienen una forma de barras plásticas o de tiras autoadhesivas que permiten controlar la temperatura gracias a que producen un cambio químico en una matriz de punto que contienen sustancias termosensibles, cambiando de color al variar la temperatura. Estos termómetros pueden usarse tanto en la cavidad oral como en la axila y el recto. Su tiempo de lectura oscila entre el minuto en la cavidad oral y los 3 minutos en la axilar.
En cuanto a la exactitud, se dice que es el menos preciso, aunque los últimos modelos aparecidos en el mercado se atribuyen comportamientos similares a los termómetros de mercurio, con resultados satisfactorios para la práctica clínica. Como ven, existe una gran variedad de termómetros para usos médicos. Dejamos de lado algunos modelos porque no sabemos a ciencia cierta su nivel de efectividad, como los que vienen en forma de chupete o los que son controlados desde el celular. Además, los que tienen forma de chupete los podrás usar solo por 3 años, hasta que el bebé crece, como también los que usan a través de una aplicación en tu celular pueden no ser suficientemente precisos. Lo que es preciso es el riesgo a la salud que pueden tener el primer termómetro que te mostramos, ya que es peligroso si se te llegara a romper e inhalar los vapores de mercurio. Si bien la cantidad que contiene es muy pequeña, no por ello hay que tener menos cuidado. Lo primero que debes hacer es cubrirte bien la boca y las manos con guantes, luego ventilar bien el ambiente donde se derramó el líquido por unos minutos. Después identificar las gotas de mercurio ayudándote con una linterna para ver los puntos brillantes, ya que puede esparcirse por cualquier lado. Puedes recoger el mercurio con los guantes ayudándote con un papel o cartón para así colocarlo sobre una bolsa o un cartón y cerrarla bien. Hay que hacer lo mismo con los fragmentos rotos del termómetro. Como conclusión final podemos decir que si tenés alguna duda de cómo usar algún termómetro, en su mayoría siempre vienen con instrucciones de cómo usarlos, como así también podés consultarle al farmacéutico que te lo vendió para que te explique de su uso. Si crees que al controlar tu temperatura supera los 37,5 grados centígrados, debes tener en cuenta los siguientes factores a la hora de medirla, como las emociones fuertes, la temperatura y humedad ambiental, el ejercicio físico, el abrigo que llevas puesto, el ciclo menstrual, la hora del día que se mide, la edad, la persona, entre otros. Estos factores pueden ser determinantes a la hora de medir la temperatura. Sin embargo, cuando ya se superan los 38 grados centígrados, sí se puede estar hablando de fiebre y debes llamar al médico urgente, en especial hoy en día que estamos todos con el tema del virus. También no hay que olvidar limpiar siempre el termómetro antes y después de usarlo, como con agua jabonosa o alcohol. Así que bueno, ahora queremos saber tu opinión sobre esto. Muy bien, chicos. ¿Eso es todo? Alguien, por favor, del grupo que no haya expuesto quiera acotar. Yo, Miss. Profesora, ya quisiera hablar. A ver, Dani primero. Dani, creo que pediste la palabra. No, yo, Miss. Esperanza. Sí. Ya. Bueno, Miss, yo quería decir que en la variación de los varones y mujeres a veces puede cambiar. Respecto a que a veces las mujeres, como tenemos el periodo, puede cambiar un poco la temperatura de 0,2 centígrados grados. Y también estando sentado una persona puede cambiar su temperatura a cuando está de pie. Esta diferencia puede ser más o menos de 0,3 grados centígrados a 0,4 grados centígrados. Y en el mejor momento en el que se puede tomar la temperatura es de las 6 de la mañana hasta las 18 horas, porque como en la mañana yo tomaba temperatura y a veces se registraba como 33,4, 32, con demasiado frío, ya que en la madrugada hace bastante frío. Y en la noche también. Entonces la mejor hora que se puede tomar son de esas horas. ¿Puedes volver a repetir cuáles son las horas? Sí, desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas, hasta las 12. Ya. Ya, eso sería todo, Miss. Mamania pasa, Esperanza. Mamania pasa, Esperanza. Sí. Ya. Miss, ¿puedo hablar? ¿Sí? Yo también quisiera decir algo. Ya. Primeramente el joven que pidió la palabra. No, mi compañera no.
Puede Ya, hablar a mi ver. compañera, Miss. Sí. Yo quisiera recalcar algo de los trastornos de la temperatura, que es cuando está más de los 38 grados o menos de los 36 grados. Más de los 38 grados estaríamos hablando de la hipertermia maligna, que es cuando la temperatura corporal está tan elevada que puede ser peligroso. Esto es gracias a que los mecanismos que regulan la temperatura no están fallando, que sería en este caso el hipotálamo. Y los síntomas de la hipertermia serían las náuseas, vómitos y la respiración acelerada. Su tratamiento sería tratar de enfriar al cuerpo y a veces es causado gracias al ambiente, ya puede ser cálido o húmedo, y también la edad, ciertas enfermedades y medicamentos pueden poner más en riesgo la enfermedad. Y cuando hablamos de la hipotermia, esto ocurre cuando el calor del cuerpo se baja más rápido que la que lo produce. Es decir, o sea, cuando están en exposición en ambientes fríos o en exposición a agua fría. Esto puede llegar a causar la muerte, ya que el corazón, el sistema nervioso y otros órganos no funcionan normalmente gracias a que la temperatura disminuye. Y estos síntomas pueden causar respiración lenta, el pulso débil y la pérdida de conocimiento. También está la fiebre, que es la temperatura corporal aumenta, pero temporalmente, ya puede ser por una infección o una enfermedad. Pero esta puede llegar a curarse con medicamentos de unos días o tal vez unas horas. También está el síndrome neuroléptico, que es cuando es un síndrome muy extraño, que se da cuando los jóvenes tienen enfermedades psiquiátricas y estos toman neurolépticos. Y también puede ser por toma de antidepresivos. Ya, ese sería todo. Ya. Miss, soy Bélgica, ¿puedo acotar algo sobre el tema? Sí. Ya. Quería acotar sobre los valores normales, o sea, según la edad de temperatura. Ya. Ya, por ejemplo, en recién nacidos podría ser de 36.1 o 37.7 grados. En lactantes, 37.2 y de niños de 2 a 8 años entre 37. Y en los adultos sería de 36 a 37 grados. ¿Cuál es tu apellido? Mamani Silva, Bélgica. Y también quería acotar sobre los sitios de la obtención de la temperatura. El oral, rectal, axilar, en el oído y en la sien. Ya. Y como mi compañera estaba opinando sobre las alteraciones en la temperatura también de la pirexia o epitermia. Y la otra sería la hipotermia y la fiebre, como estaba opinando mi compañera Bárbara. Ya. Sí. ¿Algo más? No, es que por ahora solo puedo opinar algo rápido. Ya. La anterior señorita, ¿cuál era su apellido? Mogollón Guevara Bárbara. Guevara Bárbara. Mogollón Guevara. Mogollón. Ya. ¿Alguien más del grupo? Profesora, ¿me escucha? Sí. Mamá Nicaya. Voy a contar un poquito, profesora, sobre la fiebre. ¿Ya? Profesora, además se puede calificar por encima de los 41,5 grados. Se denomina
hiperpirexia. Mientras que cuando la temperatura corporal central es menor a 35 grados centígrados, se denominó hipotermia. Y también luego se mostró que en la práctica que se tomó como referencia de la zona anatómica, que mide la temperatura, que es en la zona bucal entre 36,8 grados a 37,5. Y la temperatura anal, que es bajo 0,3, mayor a la obtenida en la cavidad de 0,6 por la registrada en la axila, profesora. Ya. Y nada más, profesora, muchas gracias. Listo. ¿Cuál me dijiste que era tu apellido? Mamá Nicaya, Claudia Liane. Listo. ¿Quién más, por favor? Miss, disculpe. Te escucho. Miss Lourdes, Miss, quisiera preguntar ¿Cuál es? a mis compañeras. ¿Eres el grupo? Acerca de la exposición que dijo. Lourdes, no soy del grupo Miss, aparte. Ya. Espérame un ratito para poder terminar con las acotaciones de tus compañeras. Y si ya nadie más tiene que acotar, hacemos la pregunta, ¿ya? Miss, disculpe, ¿me escucha? Sí. Miss, buenos días, compañeros. ¿Podemos participar alguien que está fuera del grupo o todavía tenemos que esperar? Sí, esperemos un ratito, por favor, ¿ya? Ya, Miss. A ver, ¿alguien más del grupo que quiera acotar? Me parece que no, ¿verdad? Listo. Bien, entonces empecemos con Lourdes, que primeramente tomó la palabra, y luego con la siguiente señorita. Lourdes, haz tú la pregunta a tus Gracias, compañeros. Miss. Ya, gracias, Miss. Bien, según la exposición que nos ha presentado nuestras compañeras del tema de la temperatura, en sí tengo dos preguntas, Miss. Dos preguntas que no me quedan muy claras. En la primera, mi compañera en la parte de la definición, como que no estaba un poco claro, no lo entendí mucho acerca de qué es temperatura, pero definieron a ellos, utilizaron unas dos palabras que realmente quiero saber acerca de la temperatura, donde dice entre el calor producido y el calor perdido. Hay una parte de la diapositiva donde ellas mencionaron que entre el calor perdido y el calor producido. ¿A qué se refiere esas palabras en lo que es en la temperatura? Quisiera que mis compañeras un poquito me puedan explicar. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las partes del termómetro clínico? Han visto que no nos ha enseñado el termómetro, pero ¿cuáles son las partes? Porque tienen partes del termómetro clínico y las medidas de bioseguridad con las cuales se toma y al momento de desechar también lo que es el termómetro. Entonces, solo dos preguntas, Miss. En la primera, ¿a qué se refiere con el calor perdido y el calor producido, ¿no?, del cuerpo? Y la segunda, ¿cuáles son las partes del termómetro clínico? Ya. Miss, ¿podría responder la pregunta a mi compañera? Eres el grupo, ¿verdad? Sí, soy Bélgica. Listo. Sobre el calor perdido, sería que cuando una persona viaja, por ejemplo, a la sierra o a un lugar muy frígido, entonces se le baja la temperatura. ¿Ya? Entonces, en el calor, ¿cómo me dijo mi compañera que preguntó? Entre calor perdido. Ajá, ¿a qué te refieres al decir el calor perdido y el calor producido también? El calor producido sería que, por ejemplo, a veces estás, se te puede presentar cualquier dificultad y se te sube la temperatura, ¿no? Una actividad física podría hacerlo, ¿no? Sí, o cuando sales a correr o estás en ese lugar.
Miss, yo puedo responder la segunda pregunta. Las partes del termómetro. A ver, ¿quién respondió la primera pregunta? Chicos, ¿quién respondió la primera pregunta? Miss, fue Mamani Bélgica. A mí sí yo respondí. Disculpe, es que estoy con pacientes ocupada. Pude responder. ¿Cuál es tu apellido? Mamani Silva, Bélgica. Ya. A ver. Mónica, y en respuesta de la primera pregunta de tu compañera Lourdes. A ver. Me imagino yo que en el momento que ha leído Lourdes esas frases y tubo capilar. Esas frases significa, o puedo entender que lo ha leído justo en la definición, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque eso es parte de la definición, ya que la temperatura, ¿qué es? En realidad la temperatura. A ver, chicas. ¿Me está preguntando a mí? Sí, ¿qué es para ti la temperatura? Y ya, la temperatura para mí es una magnitud referida a la noción del calor mediante un termómetro. Fisiológicamente, a ver, te voy a ayudar. En sí la temperatura, y eso ya chicos para que vayan haciendo sus apuntes porque es parte de lo que yo voy a reforzar. O sea, voy a reforzar el tema de sus compañeras. La definición de temperatura, ¿qué es? Sabemos muy bien que es un signo vital, ¿cierto? ¿Y qué es? Va a ser el equilibrio entre la producción del calor que hace el cuerpo humano y su pérdida. Entonces, si se dan cuenta, eso es justo lo que está preguntando Lourdes. ¿A qué se referían ustedes con ese término? Pues simplemente es la definición de temperatura. ¿Por qué? Porque temperatura es el equilibrio de la producción de calor y la pérdida que hay en el organismo, en el cuerpo humano. Entonces, ese va a ser el equilibrio para que demos una temperatura dentro de los valores normales que en los adultos es de 36 a 37 grados centígrados. Y recordemos que los grados centígrados es la unidad de medida de la temperatura a nivel Perú. Porque si también mire en sus definiciones que estuvieron bien pusieron lo que era Fahrenheit, ¿verdad? Pero Fahrenheit hay que tener en cuenta de que esa es una unidad de medida de la temperatura en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, etc. Sin embargo, centrándonos ya en nosotros, Perú, estaríamos hablando de los grados centígrados. ¿Listo? Entonces, ¿quedó claro esa parte, Lourdes? Lourdes. Lourdes. A ver, se supone que estoy dando respuesta a la pregunta de Lourdes. Miss, una acotación sobre la pérdida de calor. Está también la hipotermia, ¿no? Ya, pero todavía no nos confundamos. Ya. Luego vamos a hablar, sobre lo que es las anomalías, las variantes que hay en la temperatura. Pero ahorita estamos hablando netamente de la definición, que va a ser el equilibrio entre ¿qué? La producción de la temperatura y la pérdida de esta. Bien, para llegar a un equilibrio, dando así los valores normales en las diferentes etapas de vida, porque como bien mencionaron, esa temperatura va a variar de acuerdo a la edad. Sí. ¿Listo? Sí, ok. ¿Dónde está Lourdes? Aquí, Miss. Yeah. Miss, y justamente un ejemplo que nos pueda dar acerca de la pérdida de calor. Pérdidas del calor. ¿Podría ser en los procesos hormonales, Miss? No, porque la pérdida de calor no estaría relacionando. La relación de la pérdida de calor no sería con lo hormonal, sería el aumento de la temperatura.
Por eso es de que nosotros lo relacionamos en las mujeres usualmente que cuando están en el proceso de ovulación es que ésta aumenta su temperatura. Y esto se relaciona a que es uno de los métodos, digamos, de concepción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mediante la medida de la temperatura de la mujer es que nosotros vamos a poder entender de que está en su etapa de ovulación, en la cual no debe de tener relaciones sexuales para evitar quedar embarazada. Entonces no estaríamos hablando como pérdida, sino estaríamos hablando como aumento de la temperatura. ¿Sí, Lourdes? Ah, producción. Ya, Miss. Aumento. Y aumento. La segunda, aumento. Claro, Miss, ya está Aumento. claro. Entonces el equilibrio establecido entre el calor producido y el calor perdido. Eso va a ser la ¿Cierto? definición de temperatura. Luego vamos a hablar de las variantes. Ya, listo. Ya La no nos segunda confundamos. pregunta que mi compañera también me dijo acerca de las partes del termómetro clínico. Ya. Ahora, ¿quién quiso responder esa pregunta? Yo, Miss. Melanie, León. Sí, yo quiero responder esa pregunta. Melanie, te escuchamos. Sí, son 6 partes que tiene el termómetro y en una de esas está el bulbo, el mercurio, la escala numérica, la graduación, el tubo capilar y el tallo de termómetro. Ya. Melanie, un favor. Dentro de las diapositivas que ustedes han presentado no está la imagen. No la he visto. Se me ha escapado, no sé. No la he visto. Ya, si es que no está, Miss, lo pondré en la diapositiva. Sí, por favor, ponlo, ¿ya? Ya, Miss. Yo les voy a compartir para que ustedes puedan observarlo y se ubiquen a lo que menciona Melanie. Melanie, ¿observas? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, a lo que nos dice Melanie, ¿no? Primeramente, sabemos muy bien que hay diferentes tipos de termómetros, ¿no? El más conocido, y como bien lo dijo Lourdes, el clínico, pero que ahora en tiempos de COVID, de pandemia, no se puede utilizar porque no podemos poner el mismo termómetro de una a otra persona porque estaríamos haciendo lo que es infecciones cruzadas, ¿verdad? Ahora, el termómetro clínico o el termómetro de mercurio va a tener diferentes partes, como bien mencionó Melanie León, de 6. El bulbo, que está en este extremo, cuyo extremo es el que vamos a poner en contacto de el área donde queremos tomar la temperatura, sea axial, sea oral. Ahora, este termómetro es un termómetro para tomar la temperatura oral o axilar. ¿Y cómo lo reconocemos? Por el bulbo, porque este va a ser más alargado y más delgado. Sin embargo, el bulbo de un termómetro anal, este va a ser más o menos por la mitad y un poquito más grueso. Esa va a ser la diferencia entre un termómetro oral, axilar, a comparación de un termómetro rectal. ¿Listo? El bulbo. Luego tenemos lo que es el componente más importante, el que va a medir realmente la temperatura, el que es sensible a esto. Es el mercurio. Si ustedes ven acá una franja amarilla, que es el tallo del termómetro, es donde va a fluctuar el mercurio, de acuerdo a la sensibilidad que produzca la temperatura de la persona. Es decir, aquí, por ejemplo, vemos el mercurio neto, que es el plomito, ¿bien? El cual está llegando más o menos a marcar 36.8 aproximadamente. Ese va a ser el mercurio. Luego tenemos lo que es la escala numérica, que la tenemos aquí. ¿Bien? Esta, por ejemplo, estamos viendo de que tiene lo que es los grados Fahrenheit, ¿verdad? En el número 4, que es la graduación, ¿no? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Grados centígrados. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a considerar para poder medir la temperatura aquí en Perú? Porque si fuera en el extranjero, estaríamos hablando del Fahrenheit. ¿Listo? Luego tenemos
el número 5, que es el tubo capilar. Bien. Y el tallo del termómetro que les mencioné hace un momento. ¿Listo? Entonces, esas van a ser las partes del termómetro para que nosotros podamos reconocer de acuerdo a cómo vamos a hacer el procedimiento en la toma de la temperatura y cómo vamos a observar también. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el procedimiento de nosotros para poder tomar la temperatura? Pues bien, este termómetro, digamos, tal cual como ustedes lo ven en la imagen, bien, nosotros tenemos el termómetro. En este extremo tenemos el bulbo. ¿Cómo nosotros lo vamos a limpiar? Lo limpiamos con un algodón y alcohol. Siempre de arriba hacia abajo. Lo limpio. Ahora, un punto importante, que este termómetro lo debo de poner a la altura de mi vista para poder observar dónde es que está ubicado el mercurio, hasta qué escala numérica. Pero antes de tomar la temperatura, yo debo de observar que este mercurio esté hasta el grado 35. No debe de estar 36, 37. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una alteración en la temperatura que voy a tomar. ¿Por qué? Porque de repente esa es una temperatura de mi anterior paciente o quien lo pueda haber usado, ¿cierto? Entonces yo debo, ¿qué? Agitar mi termómetro con mucho cuidado sin romperlo para que baje el mercurio al grado 35. Una vez que está en el grado 35, yo recién voy a poder tomar la temperatura. ¿Listo? Entonces lo ubico, ya sea de acuerdo al tipo de termómetro, si es rectal, axilar o oral. Bien, y el bulbo va justo en la zona donde yo quiero poner. ¿Listo? Una vez que yo ya saqué mi termómetro, observo a la altura de mis ojos y veo, ¿no? Hasta dónde es que marcó este mercurio. Como vuelvo a repetir, en este caso, mi termómetro marca que el mercurio llega, al grado 36.8. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Miss, y una pregunta, una vez que, digamos, voy a tomar la temperatura de una persona con el termómetro, digamos, axilar, ¿cuánto tiempo tiene que estar, o sea, para ver su temperatura, en cuánto tiempo tiene que estar ahí? En contacto con el paciente, ¿verdad? Ya. Usualmente cuando es axilar oral, 5 minutos. Si estamos hablando de rectal, 3 minutos. Bien. Ahora, ahí también este es un punto importante de las variaciones que hay para poder considerar el resultado de la temperatura de acuerdo a la zona donde yo estoy tomando la temperatura. Cabe decir que, primeramente, tenemos las más comunes, las 3 zonas más comunes, oral, axilar y rectal, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tomo la temperatura rectal, es una zona más vascularizada, por lo que yo debo de disminuir, debo de restar 0.5 grados centígrados al resultado que yo obtuve. Es decir, si yo tengo acá 36.8 y este es un resultado de una temperatura rectal, significa que yo voy a restarle 0.5. Por lo tanto, ¿cuánto sería, Rosemary? ¿Cómo me dijo? No la escuché. A ver, el termómetro que tenemos aquí a la vista, tenemos que está marcando 36.8. Este es un resultado que lo hemos obtenido de la temperatura rectal. Si les estoy diciendo que la temperatura rectal nosotros debemos de restarle 0.5, ¿cuánto sería mi resultado verdadero? 36.3. Muy bien, sería 36.3, ¿cierto? Pero ahora, también, señorita, si este resulta... disculpe, si este también... resulta... Sí. ¿Sigo? Sí, me explica. Ya. Si este resultado, que es 36.8, yo lo tomo a nivel axilar, primeramente. ¿Ya? A ver, déjenme admitir.
Axilar. En el axilar nosotros debemos de, ya no vamos a disminuir, vamos a aumentar, porque es una zona con menos vascularización. Entonces, ahí yo voy a aumentar, perdón, 0.5. Entonces, a ver, Lourdes, si yo tengo aquí mi termómetro que marca 36.8 y en el axilar tenemos que aumentar 0.5, ¿cuál sería mi resultado? Como es que no le he entendido bien, es que la señal está un poco entrecortado. En el axilar. En el axilar tenemos que aumentar 0.5 grados. ¿Listo? Si yo tengo la temperatura de 36.8 que bota mi termómetro y es axilar, significa que tengo que aumentar 0.5. Entonces, ¿cuánto sería o cuál sería mi resultado? Verdadero, real. 8. 36. 7.3. 37.3. 1. 37. 36.9. Ay, no sé, mis. 37.3. Está bien, pero a ver, dejemos un ratito. Está bien, chicos, pero a ver, dejemos que un ratito Lourdes pueda comprender. Se supone que vamos a tener que sumar 36.8, 36.8 más 0.5. Entonces, si yo sumo 36.8 más 0.5, ¿cuánto voy a tener? 37. 37. Ajá. 7.3. Es. ¿Se 3. entendió entonces, Lourdes? 3. Listo. Muy bien los Sí, chicos que han... ya la escuché bien. Muy bien los chicos que han respondido. Ahora, eso es en cuanto a la temperatura rectal, temperatura axilar, y ahora estamos hablando de la temperatura oral. En la temperatura oral nosotros vamos a considerar el resultado sin variarlo. Ese va a ser tu verdadero resultado. ¿Listo? 37. Entonces, mi temperatura oral me bota que es una temperatura de 36.8, entonces, ¿cuánto sería? 36.8. 36.8, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no voy a variarlo. ¿Listo? ¿Se entendió, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. Listo. ¿Se entendió entonces? Sí, Miss. Bien, todos, ¿verdad? ¿O quieren que nuevamente se les explique? Porque esto es muy importante para el momento que ustedes tomen la temperatura. Y no solamente es para este curso, es más, eso es algo que ustedes van a hacer toda su vida. Ya que usualmente, farmacia, usualmente les piden, ¿no? Cuando van de repente, pueden trabajar en el hospital o pueden trabajar en una farmacia. Entonces a veces les van a pedir. ¿Ya, chicos? Bien. Eso es entonces en cuanto a las zonas para tomar la temperatura. Sigamos. Ahora, nosotros ya hemos hecho la definición de qué es temperatura. Dijimos que era el equilibrio que hay entre la producción del calor y la pérdida de este en el organismo, ¿no? Pues bien, ahora debemos de saber quién es o qué parte, qué unidad del cuerpo humano, y hablando exactamente del cerebro, es la zona que controla la temperatura. El hipotálamo. El hipotálamo. El hipotálamo. Entonces, eso es pregunta de examen, por favor, chicos. Ya, apunten. ¿Bien? Profesora, ¿podría decir de nuevo? No lo escuché muy bien. Ya. El hipotálamo va a ser el centro termorregulador. ¿Listo? El hipotálamo es el centro termorregulador de la temperatura. Hipotálamo. Entonces, yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el centro termorregulador de la temperatura? Ustedes me van a decir el hipotálamo. 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 Ahora, ¿qué pasa cuando un cuerpo está con una temperatura sobre los valores normales? ¿Qué mecanismos de acción se activan? Pues aquí se va a activar lo que es la vasodilatación.
¿Listo? La vasodilatación, la hiperventilación y lo que usualmente nosotros vemos cuando estamos con fiebre. ¿Qué hacemos? Empezamos a sudar, ¿verdad? O por ejemplo, cuando ustedes están haciendo ejercicios, ¿qué hacen? Sudan. ¿Por qué? Porque el sudor hace de que haya un proceso de enfriamiento de su cuerpo, ¿verdad? Con la evaporación de la temperatura elevada. Bien. Entonces, el proceso de termorregulación, cuando hay una elevada temperatura, hay lo que es hiperventilación, hay vasodilatación, hay sudoración. Bien, lo cual va a promover la pérdida de ¿qué? De calor. Sin embargo, cuando la temperatura está por debajo de los valores normales, se va a presentar diferentes mecanismos que ayuden a aumentar la temperatura normal. Bien, esto usualmente hace que haya lo que es contracciones espasmódicas, lo que produce, por ejemplo, los escalofríos. Cuando ustedes tienen frío, que empiezan a tiritear, ¿verdad? A moverse, a temblar su cuerpo. Esa vibración va a hacer que haya una producción de calor. ¿Listo? Por eso de que ustedes empiezan a temblar, no es que ustedes simplemente dicen voy a temblar y ya, no, su cuerpo mismo hace que se produzcan estos mecanismos de protección, de termorregulación. Bien, entonces si yo en el examen les pregunto, ¿cuándo se presenta el mecanismo de vasodilatación, sudoración, hiperventilación? Ustedes me van a decir cuando hay un aumento de temperatura. Sin embargo, cuando hay contracciones espasmódicas o se producen escalofríos, es cuando hay niveles bajos de temperatura. ¿Cierto? Claro. Lo cual va a hacer de que aumente su temperatura. Entonces, esos son los mecanismos de termorregulación. ¿Listo? Hasta ahí, ¿está claro, chicos? Sí. Sí, Miss, está claro. Muy bien. Muy bien. Ahora, como ya mencionaron sus compañeros, ¿no? Tenemos, y ya también lo mencioné, tenemos 3 sitios para tomar lo que es la temperatura. Tenemos la temperatura oral, rectal, axilar, por ahí también no escuché lo que es la del... Oidal también. Ajá, la del oído, ¿verdad? Sabemos muy bien que ahora por tiempos de pandemia nosotros no podemos utilizar el termómetro. No podemos utilizar lo que es el termómetro de mercurio, ¿no? No. A menos que sea tuyo. Parte. Entonces utilizamos el termómetro. Se le escucha entrecortado. Miss, no se le escucha. La línea parece que está baja porque no se oye. No se oye, entrecortado parece. Chicos, se fue un rato. No pero... le veo la Miss. ¿Se ha salido? Ay, Ahora no se le escucha. se está haciéndose medio entrecortado, Miss. Ya, chicos, se fue el internet un ratito. Chicos, ¿se me escucha bien o sigue entrecortado? Un poco, Miss. Un poco entrecortado, Miss. Ya, es que está un poquito inestable mi internet. Ya. A ver, sigamos lo que les decía. ¿En qué personas nosotros podemos tomar la temperatura oral? ¿En todos? ¿O en quienes no se debe? Los bebés no se puede. En bebés. En los niños pequeños, pacientes inconscientes, pacientes con náuseas y vómitos y con lesiones en la boca.
Muy bien, entonces, ese es un punto muy importante. Sobre todo hay que tener en cuenta que la temperatura oral no podemos tomar en niños menores de 6 años. Bien, en niños menores de 6 años no se puede tomar la temperatura, ya que sabemos muy bien de que ellos a veces son un poco ignorantes, digámosle así, tienen desconocimiento, de que por ahí de repente lo muerden y ustedes saben muy bien que en el interior de estos termómetros hay mercurio, y el mercurio es un componente, es un mineral tóxico para el cuerpo humano. ¿En quiénes más? En personas que tienen algún tipo de desorden, confusión mental, que sufren convulsiones, que tienen vómitos, náuseas, que de repente tienen alguna lesión en nariz, boca o en cualquier parte de la área oral, en la zona oral. Y como vuelvo a repetir, en niños menores de 6 años. Bien. En ellos se puede tomar lo que es la temperatura axilar y en los recién nacidos neonatos la temperatura rectal. Bien. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a poder tomar una temperatura adecuada. ¿Listo? Ahora, en cuanto a lo que son los factores que pueden hacer que varíe esa temperatura, tenemos, ¿no? Que pueden ser factores de índole por la etapa de vida, la edad, donde la temperatura es más alta en los niños que en los adultos. El ejercicio también hace que se produzca un aumento del calor. Las hormonas, hace que las mujeres, sobre todo, haya también un aumento de la temperatura por la presencia de la progesterona. ¿En qué? En el ciclo de la menstruación. ¿En qué punto? En el punto de la ovulación. Bien, donde aumenta esta hormona de la progesterona. También el estrés hace que haya un desequilibrio de lo que es la temperatura, igual lo que es el medio ambiente, ¿no? En zonas frígidas, en la sierra, en la costa, en la selva. ¿Cuáles son aquellos anomalías, anormalidades de la temperatura? Tenemos lo que es hipotermia y la hipertermia o pirexia. La hipotermia va a ser la disminución de la temperatura por debajo de los valores normales. Sin embargo, en la pirexia o hipertermia va a haber aumento de la temperatura por encima de los valores normales, donde nosotros vamos a ver un aumento, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca. Ustedes pueden ver las personas que sufren o tienen lo que es una temperatura alta, tómenle el pulso, va a estar por encima de los valores normales. Va a haber también lo que es una piel pálida, fría, va a haber de repente sudoración. En la hipotermia va a haber también una disminución, por ejemplo, de la orina, de la diuresis, como se dice. Va a haber también la aparición de lo que es la hipotensión. Bien, sensación de frío. También va a haber lo que son los escalofríos. ¿Listo? Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bien. ¿Sí? Estaba leyendo y la hipertermia inducida por fármacos puede ser, o sea, ¿cómo se diría? Hereditario. No, se supone que me estás diciendo de que hay elevación de la temperatura por fármacos, entonces ya no sería de índole hereditario, sino por los mismos fármacos. Ya, Miss. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Miss, ¿sí? Ya que también estamos hablando sobre disculpe, ya que estamos hablando de los riesgos de que puede también ocasionar de las personas adultas, también los niños, también hay riesgos para tener una enfermedad ahora está con la temperatura, por ejemplo, con los niños bebés, ¿no? Como los recién nacidos o los que ya tienen meses.
Claro. Pasa de que cuando los niños sufren de alto grado de temperatura, es decir, tienen fiebre y sobrepasan los 38, 38.5, llegan 39, muchas veces pueden llegar a un cuadro de convulsión, lo cual los pueden llevar o conllevar a la muerte. Entonces, es recomendable que esa fiebre, digamos, este niño tiene algún tipo de infección, la madre, el padre debe ser responsable de que esta fiebre no prospere. Entonces, eso quiere decir que se le debe dar sus antipiréticos para evitar que esa fiebre persista y este niño llegue a la convulsión, lo cual hace uno que si una persona convulsiona, pues hay muerte de células neuronales, complicado en lo que es el caso de los niños. Obviamente recién nacidos, neonatos, pero en general en los niños. También la fiebre en grandes frecuencias puede causar también lo que es la deshidratación. No afecta, Dani. Dani, no afecta los pulmones. Entonces, en estos signos también puede haber una advertencia por este golpe de temperatura, no solamente para niños, también para otras edades. No importa si es para niños ya como de 10 o ya a tercera edad. ¿Cuál sería esos signos de advertencia, Miss? A ver, primero, no podemos mencionar golpe de temperatura. ¿Por qué? Porque hay una que también lo vamos a tratar en primeros auxilios, que se llama golpe de calor, que es muy diferente que tengas temperatura alta. Y entonces, no mencionar golpe de temperatura. Está mal dicho eso, ¿ya? Porque lo podemos malinterpretar. Y dos, cualquier persona que tenga más de 39 puede llegar a convulsionar, pero esto usualmente se da en las personas que son más susceptibles a los cambios de temperatura. ¿Y estos quiénes son? Los niños. También los abuelitos, los que son de la tercera edad, los adultos mayores, ¿ya? Pero en realidad todos podemos llegar a convulsionar por unos altos grados de temperatura. Pero usualmente ¿en quiénes se ve? En los niños. Ahora, ¿tú cómo ves de que un niño está haciendo fiebre? Pues este niño usualmente rompe en llanto, la temperatura, su pulso, su agitación, porque empieza a elevarse lo que es, como les mencioné, hay lo que es hiperventilación. Eso quiere decir, empieza a respirar más rápidamente. Bien, tú tomas su pulso, está por encima de los valores normales. Bien, tú sabes de que este niño tiene algún tipo de infección. La infección hace que haya fiebre, ¿verdad? Por los mecanismos de acción ante lo que es la presencia de una infección. Entonces tú tienes que estarle tomando la temperatura cada 2 horas, cada 3 horas, para ver si de repente hay presencia o no, o evitar de que ésta se presente. Por eso es que ya te van recetando tu Panadol, tu paracetamol, cada 8 horas o dependiendo. Bien. Entonces, apenas tú veas de que este niño tiene más de 37.5, entonces tú ya debes irle dando un antipirético o por ahí de repente poniéndole pañitos tibios, más no fríos, tienen que ser tibios, porque también puedes hacer que se produzca algún tipo de descompensación, ¿no? No irse tan a lo radical, ¿no? De ponerle algo frío. ¿Ya? Dentro de los valores normales de la temperatura. ¿Sí? Una preguntita, mire, justo estamos hablando de la temperatura, de la fiebre. Hay personas o hay niños, por ejemplo, yo tengo una sobrina, y ella tiene 10 añitos, ¿ya? Ella hace fiebre, pero nosotros no nos damos cuenta que ella hace fiebre, ¿ya? Ella no se pone roja, ella no suda, ella no tiene síntomas de fiebre. Pero uno le pone el termómetro y sí marca fiebre. Entonces, hace unos días ella convulsionó, pero la tocábamos, no figuraba como fiebre, ¿ya? La llevamos de emergencia al seguro, le pusieron el termómetro y tenía 39 y por eso se convulsionó. Entonces, ¿por qué hay cuerpos, en el caso de ella, por qué su cuerpito no da síntomas de fiebre?
¿Por qué su carita está normal, su respiración está normal, su temperatura? Uno la toca y está fría, pero tiene fiebre. ¿Por Eso qué hay organismos así? Lamentablemente eso se da en muchos de los casos de los niños. Y esa es una manera de reaccionar de acuerdo al cuerpo. Nosotros sabemos muy bien de que cada organismo es diferente, ¿no? Entonces eso depende mucho del cuerpo en sí, de cómo es que refleja estas altas, estas subidas de temperatura. Pero si tú le tomas el pulso a ese niño, tú vas a ver que sus latidos van a estar aumentados. Eso sí va a dar indicio de que puede tener fiebre. Y usualmente los niños no se refleja en carita, o sea, tú lo miras o le tomas, ellos empiezan a hiperventilar, como que empiezan a respirar un poco más rápido. Eso sí se muestra y su pulso. Entonces, como mencionaba hace un momento, es bueno de que si de repente, no sé si fue el caso, que si sabemos de que el niño tiene algún tipo de infección, pues estarles controlando cada rato. A eso digo. ¿Por qué? Porque usualmente sabemos que... ¿Me escuchan, chicos? No se escucha. Un poco medio cortó en lo poco que he hablado de último. Ya, como vuelvo a repetir, ¿no? Es recomendable que si de repente sabemos que el niño sufre de algún tipo de infección, pues debemos de ir controlando continuamente, cada 2, 3 horas, para saber si este niño está haciendo fiebre. ¿Por qué? Porque como le dice su compañera, no muchos de los niños no reflejan de que están haciendo fiebre, como decimos, ¿no? Está haciendo fiebre interna. Otro punto que ustedes pueden ver si hay temperatura alta. Ustedes ponen su dedito en la parte baja de la nariz, sea adulto, sea niño, la respiración o el aire que va a emitir, pues va a ser caliente. Su aliento también va a ser caliente. En la barriguita también muchas veces se va a reflejar la temperatura. Pero si ustedes tocan sus manos, tocan su carita, van a ver que no se va a reflejar. Entonces, eso ya se va sabiendo, se va conociendo con la práctica. Porque como vuelvo a repetir, los niños muchas veces ocultan la fiebre. A eso le dicen, creo, fiebre interior, algo así escuché. Sí. Ahí entonces, ya que no, como dice mi compañera, no sabemos cómo saber los síntomas, aparte del aliento y la respiración caliente, ¿qué otras más se podría saber en sus síntomas de los niños, ya que no reflejan estos síntomas? Como vuelvo a repetir, el pulso. Lo primero que ustedes deben de tomar para saber si de repente tienen temperatura alta, si en caso no ven reflejado, a menos que sea con el termómetro, es su pulso. Su pulso se encuentra aumentado y hay hiperventilación, o sea, hay una respiración un poco más rápida, como agitado. ¿Ya? Una pregunta. ¿Sí? Profesora, yo he visto en personas mayores, cuando les baja la presión, empiezan a enfriarse las manos y los pies, pero en la frente sigue, la temperatura sigue normal. O sea, ¿por qué se da ese cambio? Primero empieza por ahí, o sea, quisiera saber. Como vuelvo a repetir, chicos, eso depende de cada organismo, de cómo refleja el estado de una hipertermia. No todos somos iguales, no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Entonces hay fiebres, como se dice, internas, que se puede presenciar ya sea en frente, ya sea en la barriga, ya sea en la palma de las manos, porque en el dorso no, en la zona inguinal. Entonces esas son zonas que lamentablemente vamos a tener que conocer a la persona para poder saber, ¿no? Usualmente dónde es que refleja su temperatura alta. Y nosotros ya como ya profesionales sabemos muy bien que lo primero que debemos de tener a la mano es nuestro termómetro. Y a la par debemos de ir tomando la temperatura. El pulso, perdón. Para saber si su pulso aumentó. Miss, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿La temperatura también varía durante el embarazo de una mujer? O Sí. sea, baja, sube o se mantiene normal. Sube. ¿Y eso por qué sucede, Miss?
Porque sabemos muy bien que cuando hay embarazo hay un proceso hormonal y cuando hay cambios o desequilibrios hormonales también hay un aumento de temperatura. Todo tiene que ver con la presencia de la progesterona, al igual cuando está ovulando. Por eso es que aumenta. Bueno, la mayoría de las embarazadas sienten calor, ¿no es cierto? Los 9 meses uno siente calor, es porque tiene un poquito alta la temperatura. Claro, como vuelvo a repetir, es por un desequilibrio hormonal. Ustedes saben muy bien de que cuando una mujer está embarazada, hay un cambio horrible de hormonas, ¿verdad? Porque aumentan, disminuyen, y esto va dependiendo de la etapa de gestación. ¿Ya, chicos? Bien, entonces ya son 12:20. Vamos tomando mejor la lista. Un favor, los chicos que han expuesto, me gustaría que pongan nuevamente la diapositiva donde están todos los integrantes, para considerar las personas que no han hecho y si han hecho el trabajo, y también me digan nuevamente las personas que expusieron, ¿ya? Mientras voy tomando la lista, por favor. Bien. A ver, este es de farmacia. Ya, por favor, atentos a la lista. No voy a volver a repetir. ¿Ya? Y dejan un ratito ahí para que luego le tome yo foto, por favor. Hoy estamos 13 de abril. Bien, empecemos. Abril Cáceres, Evelyn. Abril Cáceres, Evelyn. No está. Alanoca Anagua. Álvarez Ayala. Presente, Miss. Aguilar Quispe. Ari Benilda. Bedregal López. Presente. Agustín Samaigua. Presente, Miss. Calcina Luque. Presente, Calcina Luque. Presente, Ya. Cama Guamán. Gladys. Campos Gutiérrez. Presente. Castro Chambi. Cagua Linguari. Callahuanca Cáceres. Cama Ortega. Presente, Miss. Chicore Ríos. Presente, Miss. Chikyaux Usca Ruth. Chipana Kuno Angie. Choque Quijahuamán Rosemary. Choquehuanca Caira Fiorella. Presente, Miss. Juno Yucra. Presente, Miss. Condori Manuel Lady. Presente, Miss. Cruz Huancoyo Joana. Cuti Puma Soledad. De la Cruz Taboada Aime. Presente, Miss. Deza Cañari. Presente, Miss. Escarcena Escobar Erika. Presente, Miss. Esteban Quispe Angeli. Presente, Miss. Flores Urbina.
Presente, profesora. Flores Yavilla. Flores Urbina, Brígida, Miss. Presente. Flores Urbina está, ¿no es cierto? Sí, Flores Urbina, Brígida. Presente, profesora. Ya. Flores Quecara. Presente, Miss. Flores. Flores Urbina Roxana. García Ciunta Yasmín. Gordillo Ramos Marián. Presente, Miss. Gutiérrez Capira Katy. Presente, Miss Gutiérrez. Hilario Cana Ana María. Huacanta Tara Cáceres. Guamaní Juro Yesenia. Guamaní Herencia Edith. Guamaní Ayasi Carmen. Presente, Miss. Guamaní Morochara. Guamaní Patiño. Huanca Miranda. Presente, Miss. Guaraca Quispe Lisbeth. Presente, Miss. Wilca Poggio Vargas Yesenia. Wilca Tapia Álvaro. Iquiapasa Cueva. León Cori Melanie. Presente, Miss. Yoglia Sillo Alexandra. Presente, Miss. Mamani Apasa Esperanza. Presente, Miss. Mamani Calla Claudia. Presente. ¿Me escucha, profesora? Presente. Mamani Lisbeth. Presente. Mamani Juan. Aló. Mamani Juan. Mamani Quispe Ángela. Mamani Silva Bélgica. Presente, Miss. Aquí estoy. Mendoza Guamán Maribel. Minaya Collado Mary. Mogollón Guevara Bárbara. Presente, Miss. Mollo Condori Dani. Presente, Miss, presente. Ochoa Mamani Roxana. Ojeda Juliet. Pachapuma Quispe Cristian. Presente, Miss. Pari Alvarado Evelyn. Presente, Miss. Pereira Suazaca Brenda. Pilcock Cueva Lisbeth. Presente, Miss. Quiso Capachu Elisa. Quispe Lazo Maricruz. Quispe Medina Dulce María. Quispe Ortiz Mónica. Presente, Miss. Quispe Benjamín Antonio. Roa Espirilla Erika. Presente, Miss. Rodríguez Silva Rosalín Zaida. Presente, Miss. Roque Guarihuanca Cintia.
Sally Lima Ana María. Stuart Bolívar. Presente, Miss. Tuni Lenguani Judith. Supo Letona Melanie. Presente, Miss. Taipe Yamoca Araceli. Presente, Miss. Taipe Rivas Diana. Presente, Miss. Picona Fernández Luz. Tito Lázaro Luz. Presente, profesora. Tuni Quispe Milagros. Velázquez Tacora Rosario. Velasco Ala Yulisa. Ya, ¿alguien más que falte? Vargas Amata Odelit. Presente, Miss. Capa Muñoz. Mendoza Coa Sandra. Miss, presente. Chura Alfaro. Miss. ¿Quién dijo presente? Mendoza Coa. Ya. Mendoza Coa, Miss, presente. Ya. Chura Alfaro. Presente, Miss. Ya, ¿alguien más falta o son todos? Ya, Miss, falta. Es que de repente me ha llamado Miss. Estaba atendiendo. Rosemary Choque. Aló, Miss. Ya, ya está Rosemary. Disculpe, Miss. Soy nuevo y no me ha llamado. Chávez Vargas, ¿no? Sí. Disculpe, Miss, soy nueva, Belén Fernanda Villar Gutiérrez. No me ha llamado tampoco. Vuelve a repetir tu apellido, por favor. Villar Gutiérrez Fernanda. Espera. Se me borró. Chávez. Vargas. Renzo. Profesora. No sé por qué no me hace caso esto. Miss. A ver, un ratito, por favor. Ya, ¿quién más? Miss, ¿me escucha? ¿Guamaní? Miss. ¿Guamaní? Miss, ¿me escucha? Sí, te escucho. Miss, disculpe, creo que mi micrófono está mal. Soy Guamaní Herencia, no sé si me habrá Ya, tomado ya lista. está. Ya, ok, Ya gracias. está. Disculpe. Profesora. Sí. Miss, yo también falto. ¿Qué apellidas? Choquepata Mamani. Te he llamado. Choquepata Mamani Carmen. Sí, profesora. Ya estás, ya. ¿Quién más? Miss, disculpe, ¿me anotó? Sí. Villar. Miss. ¿Tu apellido? Villar Gutiérrez. Villa Gutiérrez, ¿verdad? Villar. ¿Llamó? Villar Gutiérrez. Villar Gutiérrez. Fernanda. Ya, ¿quién más? Miss, yo. Soy nueva. Apellido.
Ramos Centeno. Gladys Soledad. Ya, ¿quién más? Miss, falto yo. Chicos, está de más que les esté preguntando su nombre. Si me están diciendo yo, entonces me tienen que decir sus nombres. No soy adivina. Ayer la mamá ya. Mi papá me dijo a sus llega vi. Se llama ¿Me van a decir sus nombres los que faltan o ya? Ahí quedamos. Miss, Te escucho. soy nueva, mi nombre es Mamani Casa Clara, no me ha llamado. Mamani Casa Clara. Casa Clara. Ajá. Ya. Gracias. Miss, soy nueva, no me ha llamado. Mi apellido es Takawamani Maya Lisbeth. Maya o Maca. Taca. Maya. Nuevamente dime tu nombre, tu apellido. Takawamani Maya Lisbeth. Takawamani Maya Maya Lisbeth. Ya. Gracias. ¿Quién más? Miss. Sí. Miss, ¿me Miss, escuchas? yo, tú ni ¿Cómo quise se llama? milagros. No sé si me ha escuchado. Mi nombre es Brígida Flores Urbina. ¿Flores qué? Urbina Brígida. ¿Eres nueva? No, no que delante me está llamando y ¿cómo se llama? Me trae un poquito de, ¿cómo se prende el micrófono? Y usted ya ha pasado. Y tal vez no haya echado mi nombre, tío. ¿Flores? Sí, Urbina Brígida. Brígida. Sí. Ya estás, ya. ¿Quién La más? Miss, yo, tú ni quise milagros. ¿Tuni? Pero si Sí. te he llamado, Milagros. Sí, es que justo cuando me llamó me botó el internet. ¿Quién más? Bien, nadie más. Entonces, chicos, vayan avanzando con sus Resúmenes. con sus resúmenes y continuamos con su exposición de la siguiente semana. Déjenme tomar un ratito la foto de los integrantes. A ver. Miss, para el siguiente grupo, ¿qué grupo va a seguir? Yo les voy a decir en ese momento. Ya está, chicos. Miss. ¿Sí? Disculpe, Miss, ¿cómo se llama? Creo que hay compañeras nuevas, estaba escuchando ahí en la lista y tal vez algunas no están en el grupo de primeros auxilios. Entonces, quería decirles si me pueden dar su número para yo, o sea, entrarles al grupo, para que pueda anotarles y pueda ahí incluirlas en el grupo de primeros auxilios. Si todas están o las que dijeron que algunas creo que recién entraron nuevas. Quería preguntarles si ya están en el grupo de primeros auxilios que tenemos para las tareas o todavía no. Ahora que les estoy preguntando. No, yo no estoy en el grupo.
Ah, ya tampoco. diga mi número. El grupo. Sí, sí, sí. De primeros auxilios, ahí donde mandamos las tareas, los resúmenes. Entonces, hay nuevas, tal vez. ¿Los voy a incluir? Números. Sí, por favor, inclúyelas. 975 230088. Gladys. Gladys. A ver, díctame de nuevo. 975 230088. Ya, listo, gracias. 0088. 308. 975 Mejor me debe tirar un mensaje, creo. 0088. Pero si ajá. estás en el grupo de farmacia, ¿cierto? Ya, 308. 2 ceros. 1, 3. 2 ceros. Ya. Y 2 8. Y luego 28. Listo, Gladys. Ya, sí, ya. Que ya te voy a incluir. Compañera, disculpa, también soy nueva. ¿Me podrías agregar al grupo de primeros auxilios? A ver, dime tu nombre. Sí. Mi nombre es Sí, sí te puedo, tengo que. Fernanda Villar Gutiérrez. ¿Fernanda? Sí, Fernanda. Fernanda. ¿Tu número? 92 92 77 77 51 51 005. 005. Ya, Listo. gracias. Ya, no te Compañera, preocupes. a mí más, ¿Otra? compañera. A mí más. Dime tu nombre. Sandra. Sandra. Listo. ¿Tu número? 92 92 50 50 93 93 630. 630. Listo. 369. Listo, Sandrita. Ya te voy a incluir. Gracias. Ya. ¿Alguien más o nadie más? Compañera, ¿a mí más me puede incluir, por favor? A ver, dime tu nombre. Mamá Nicasa Clara. Clara. Ajá. ¿Pero? 910 910 45 45 31 31 56. 56 69. Listo, Clarita. Ya te voy a incluir. Compañera, a mí más me puedes incluir a tu grupo. A ver, tu nombre. Takawamani Maya Lisbeth. Lisbeth. Listo. Dime tu número. 924 924 88 88 74 26. 26. Listo. Listo, Lisbeth. Ya. Te voy a incluir. ¿Alguien más? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Son 5 nuevos entonces. Listo, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Bien, vayan avanzando sus resúmenes y por favor vayan estudiando. Ya tienen para estudiar lo que es pulso, temperatura, valores normales y zonas de toma de estos diferentes signos vitales. Bien, nos vemos entonces la próxima clase. Cuídense. Listo, mi jefe. Profesor, una pregunta. ¿Otra clase?